Mis maletas estaban en la acera, las dos, tiradas sobre el asfalto mojado de una mañana de octubre, como si fueran basura que alguien hubiera olvidado sacar la noche anterior. Tenía 53 años, 30 de trabajo honesto encima, y mi nuera me señalaba la calle con el dedo delante de todos los vecinos, sin que mi propio hijo dijera una sola palabra. «Fuera de mi casa, viejo, aquí no vives tú», eso dijo, con esa boca, frente a la señora Dolores, que salía a regar sus macetas, frente al matrimonio del tercero, que bajaba con el perro, frente a toda la calle Arroyo del Berro, que en ese momento pareció detenerse para presenciar lo que Vanessa Montero Iglesias creía que era mi derrota definitiva. Lo que ella no sabía, lo que mi propio hijo Álvaro tampoco sabía, lo que absolutamente nadie en esa calle sabía excepto yo y mi notario Ernesto Domínguez, es que yo llevaba semanas esperando exactamente ese momento. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Salcedo Vega. Tengo 53 años. Nací en Salamanca en 1971 y llevo 32 años ejerciendo como perito contable judicial. Si usted no sabe lo que hace un perito contable, se lo explico con pocas palabras. Soy el hombre al que los jueces llaman cuando necesitan que alguien encuentre lo que otros intentaron esconder. Números mal colocados, fechas que no cuadran, firmas en documentos que nadie debería haber firmado. Eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Y esa mañana del martes 14 de octubre de 2024, mientras mis maletas descansaban sobre el asfalto húmedo de esa calle, comprendí que 32 años de esa profesión me habían preparado, sin que yo lo supiera, para exactamente ese momento. Pero para entender lo que ocurrió ese día, necesito llevarle mucho más atrás. Nací en una familia de trabajadores modestos. Mi padre era oficial de albañilería y mi madre cosía a destajo en casa. No había lujos, pero tampoco faltaba nada esencial. Me enseñaron que las cosas se ganaban con esfuerzo y que los papeles se guardaban siempre, porque en un momento de necesidad, un documento bien redactado vale más que 1000 palabras. Eso lo aprendí la primera vez que un arrendador quiso echarnos sin contrato. Mi padre sacó un papel doblado del cajón del aparador y dijo: «Con esto no». Tenía yo 12 años y no entendí bien lo que pasaba, pero sí entendí el poder que tenía ese papel en su mano. Años después, yo haría exactamente lo mismo, solo que con más preparación. Estudié con becas, trabajé mientras terminaba la carrera y a los 27 años ya ejercía como perito contable en Salamanca. Fue en esa época cuando conocí a Pilar Ruano en una tarde de enero de 1996, en una reunión de antiguos compañeros de facultad. Era contable en una empresa de importación, precisa y directa, con una forma de ver las cosas que me pareció desde el primer momento exactamente complementaria a la mía. Nos casamos en mayo de 1998. Ese mismo verano compramos la casa. Recuerdo el calor seco de agosto en el despacho del notario, las páginas que se pegaban entre los dedos y la corbata de rayas grises que me había regalado mi padre al aprobar las habilitaciones y que seguía usando aunque ya me quedara algo corta, porque había cosas que uno no se atreve a dejar atrás. Pilar llevaba un vestido azul claro. Firmamos los dos, pero ella insistió en que la casa quedara registrada únicamente a mi nombre como bien privativo. «Que esta casa la compraste tú con lo que ahorraste antes de conocerme», dijo. «Que conste en el papel». Era una mujer que entendía el valor de las cosas escritas. Yo aprendí mucho de ella en ese sentido, aunque tardé años en reconocerlo del todo. Vivimos 21 años en esa casa, Pilar y yo. Criamos a Álvaro entre esas paredes. Vi crecer a mi hijo en esa cocina, en ese pasillo, en ese salón donde los domingos por la tarde ella se sentaba a leer mientras yo revisaba expedientes sobre la mesa del comedor. Eran años tranquilos, de trabajo constante y pequeñas alegrías que no sabíamos apreciar como se merecían, como no se aprecia el agua hasta que el río se seca. En abril de 2019, Pilar murió de cáncer de páncreas, 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Después de su muerte,
La casa dejó de ser un hogar para convertirse en algo difícil de nombrar. Un lugar donde yo seguía durmiendo, desayunando, revisando expedientes, pero donde el silencio pesaba de una manera que es imposible de describir si no se ha vivido. Cada habitación guardaba la forma exacta de su ausencia, el sillón donde leía, la taza que usaba cada mañana, el olor a su colonia que durante meses persistió en el armario como si no quisiera marcharse. Álvaro venía los fines de semana. Me traía la compra a veces. Me llamaba entre semana para saber si había comido. En aquella época era un buen hijo, o al menos eso creía yo. En el verano de 2020 me presentó a Vanessa Montero Iglesias. La primera vez que la vi, Álvaro me la trajo a comer un domingo. Tenía 21 años, el pelo oscuro recogido y una sonrisa que aparecía y desaparecía con una rapidez que llamaba la atención. No es que me cayera mal de entrada. Era algo más difícil de precisar. Había en su manera de mirar la casa, los muebles, las estanterías, algo que no era exactamente la mirada de alguien que visita. Era más la mirada de alguien que mide. Me dije que eran imaginaciones mías. A los 9 meses, Álvaro me pidió que los dejara vivir allí. Me habló de los alquileres, del dinero que perdían cada mes, de la lógica de tener una casa entera para una sola persona. Tenía razón en la superficie de los números, sí, pero había algo en la forma en que lo planteó, como si la casa fuera un recurso infrautilizado y no el lugar donde yo había vivido 22 años junto a su madre, que me puso en guardia. No dije nada de eso. Le dije que lo pensaría. Y lo pensé durante semanas, con la misma metodología que aplico cuando me entregan un expediente que no cuadra, separando hechos de interpretaciones, anotando certezas y dejando las sospechas a un lado hasta que hubiera algo concreto que examinar. Lo que sabía con certeza era sencillo. La casa era mía, Álvaro era mi hijo, y yo tenía plena capacidad para tomar esta decisión de la manera que me pareciera más prudente. Pero también sabía otra cosa, y sería deshonesto no reconocerlo, que la soledad tiene una forma de doblar la voluntad que ningún balance contable refleja jamás. Fue entonces cuando decidí ir a ver a Ernesto. Ernesto Domínguez Lara lleva 30 años ejerciendo como notario en Salamanca. Tiene 59, bigote entrecano y la costumbre de repetir las cosas importantes 2 veces cuando considera que la otra persona no ha entendido aún la gravedad de lo que está a punto de firmar. Lo conozco desde que los dos éramos jóvenes y recién empezábamos, y en todos esos años nunca lo he visto firmar un documento con prisa ni descuido. Aquella tarde de febrero de 2021, entré en su despacho, cerré la puerta y le expliqué exactamente lo que tenía en mente. Me escuchó en silencio durante 20 minutos. Luego me miró por encima de las gafas y preguntó: ¿Estás completamente seguro de lo que quieres hacer? Completamente, le respondí. Bien, dijo, y empezó a redactar. Lo que firmamos esa tarde sería el documento que años después lo cambiaría todo. Pero en ese momento, mientras yo salía del despacho de Ernesto con una copia doblada en el bolsillo interior de la chaqueta, nadie en el mundo, excepto él y yo, sabía lo que contenía. Todavía no. El contrato que Ernesto redactó aquella tarde de febrero de 2021 no era una donación. Eso es lo primero que hay que entender. No firmé la propiedad de la casa. No transferí absolutamente nada. Lo que firmé fue una cesión temporal de uso, con fecha de inicio el 1 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2024, exactamente 3 años después. Las condiciones eran 5, y Ernesto las redactó con una precisión que yo supervisé cláusula por cláusula. Primera, el cedente, es decir yo, Rodrigo Salcedo Vega, conservaba el derecho irrestricto de acceso y hospedaje en la vivienda en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. Segunda, el uso cedido no podría transferirse a terceras personas sin autorización escrita del cedente. Tercera, cualquier modificación estructural o de registro catastral requería consentimiento expreso del propietario. Cuarta, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores
rescindía el contrato de forma automática e inmediata, sin necesidad de resolución judicial previa. Quinta y última. Al término del plazo, si no existía renovación firmada ante notario, la propiedad quedaba restituida de pleno derecho al cedente. Ernesto lo repitió 2 veces, como era su costumbre con lo importante. Rodrigo, esto significa que si en algún momento te impiden entrar a tu propia casa, el contrato queda resuelto en ese instante, automáticamente. Lo entiendo, dije, y si al cabo de 3 años no renovamos ante mí, la vivienda vuelve a ser exclusivamente tuya, sin trámite adicional. Lo entiendo, Ernesto. Me entregó 2 copias originales. Me aconsejó guardar una en casa y otra en un lugar diferente. Guardé una en la caja fuerte del despacho y otra en una carpeta azul que coloqué en el fondo del cajón de mi escritorio en la oficina, entre expedientes periciales que nadie tocaría jamás. Luego fui a buscar a Álvaro al bar donde quedaba con sus amigos y le dije que sí, que podían instalarse, que lo habíamos formalizado con un notario y que había un papel que necesitaba su firma. Le entregué el contrato sobre una mesa con manchas de cerveza y servilletas de papel arrugadas. Lo miró durante quizá 40 segundos. Asintió con la cabeza. Firmó. Me lo devolvió sin haber leído ni la mitad del texto. No dije nada. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta y terminé mi café despacio. Vanessa y Álvaro se instalaron en la casa el sábado 8 de mayo de 2021. Yo trasladé mis cosas más personales a un pequeño apartamento de alquiler que mantenía reservado desde hacía años para periodos de trabajo fuera de Salamanca, y me quedé con la llave original, tal como estipulaba el contrato. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes llamativos. Los visitaba los domingos, comíamos juntos, y yo procuraba no hacer comentarios sobre los cambios que Vanessa iba introduciendo gradualmente. Primero las cortinas, luego los cuadros del pasillo, luego la disposición de los muebles del salón. El sillón donde Pilar leía los domingos por la tarde apareció un día de cara a la pared, como si fuera un obstáculo de distribución y no un objeto con 20 años de historia. No dije nada. Tenía un cuaderno de tapa marrón, el mismo modelo que utilizaba para notas de campo en las pericias judiciales. Empecé a escribir en él el 15 de junio de 2021, una semana después de que Vanessa me dijera, con una sonrisa excesivamente suave, que prefería que avisara antes de venir, porque necesitaban organizar sus tiempos. Anoté la fecha, la hora aproximada, las palabras exactas que recordaba y el dato de que Álvaro estaba presente en la habitación y no pronunció una sola sílaba. Ese detalle lo dejé señalado con un asterisco al margen. El silencio de mi hijo se convirtió en un dato recurrente desde aquellas primeras semanas. 30 años identificando irregularidades en contabilidades me habían enseñado algo que mucha gente no quiere admitir. Los fraudes no comienzan con un robo. Comienzan con un pequeño ajuste que nadie cuestiona. Luego otro ajuste, luego otro, hasta que el patrón es tan habitual que resulta invisible aunque esté delante de los ojos. Lo que Vanessa hacía no era distinto en su lógica. Cada límite que establecía sin encontrar resistencia se transformaba en el punto de partida del siguiente. Ese primer verano fui a la casa 4 veces. En 3 de esas 4 visitas hubo algún comentario que anoté en el cuaderno. Nada escandaloso. Frases cortas, tonos de voz, maneras de abrir la puerta que transmitían algo sin verbalizarlo. Una persona con menos hábito de examinar patrones lo habría descartado como susceptibilidad. Yo lo escribí con fecha, hora y contexto preciso. En septiembre de 2021 fui a recoger unos expedientes antiguos que guardaba en el cuarto que había sido mi estudio. Vanessa lo había convertido en trastero sin consultar. Mis carpetas estaban apiladas en el suelo, algunas abiertas. Le pregunté, con toda la calma que tenía disponible, si podía dejarme un espacio para mis materiales. Me respondió que la vivienda era pequeña y que había que optimizar el espacio. Esa fue la palabra exacta que eligió. Optimizar. Como si yo fuera un problema de distribución y no el propietario de cada centímetro cuadrado de esas paredes. Álvaro estaba en la cocina. Lo escuché no moverse.
Anoté la fecha esa misma noche. Era martes, 7 de septiembre de 2021, a las 6:40 de la tarde. Conviene decir algo con honestidad en este punto, aunque no me favorezca. Una parte de mí reconocía durante esos meses que había cometido errores en años anteriores. No con el contrato ni con la decisión de dejarlos vivir en la casa, sino antes, cuando Álvaro crecía. Hubo temporadas largas en que llegaba a casa cuando el niño ya dormía y salía antes de que despertara. Pilar cargó sola con muchas tardes y muchos fines de semana que yo recuerdo con más vergüenza que orgullo. El trabajo siempre parecía urgente. La siguiente pericia, el siguiente informe, el siguiente plazo judicial. No lo menciono para justificar lo que Álvaro consintió años después, porque una cosa no explica la otra. Lo menciono porque una historia contada a medias no vale lo mismo que una contada entera, y yo prefiero que quien escucha esto me conozca tal como soy, no tal como me conviene parecer. Pero existe un límite claro entre la culpa propia y la responsabilidad ajena. Lo que Álvaro hacía o dejaba de hacer no era el resultado de mis ausencias pasadas. Era una decisión presente. Cada vez que Vanessa avanzaba un paso y él permanecía callado, tomaba una decisión. Y las decisiones acumuladas construyen consecuencias que después no se pueden negociar. Eso también lo sabía desde hacía 30 años. El cuaderno de tapa marrón tenía, al terminar ese primer año, 27 entradas numeradas. Ninguna era definitiva por sí sola, pero juntas formaban algo que yo reconocía con una claridad incómoda, un patrón en progresión. Y los patrones, en toda mi experiencia profesional, siempre terminan por completarse. Solo es cuestión de tener paciencia para esperar la última pieza. Yo tenía paciencia de sobra y todavía no sabía lo que estaba por venir. El 2022 comenzó con una llamada de Álvaro en la segunda semana de enero. Me decía que Vanessa estaba redecorando el dormitorio principal y que si yo tenía algún mueble personal que quisiera conservar, era mejor que pasara a buscarlo pronto. Usó la palabra pronto, con una ligereza que me resultó extraña, como si me avisara de que una tienda cerraba y no de que me invitaba a recoger objetos de la vivienda que yo mismo había comprado ladrillo a ladrillo durante años. Fui ese sábado. Encontré el armario de madera oscura que Pilar y yo habíamos traído de un anticuario en Ávila, ya cargado en el rellano, esperando como si alguien lo hubiera dejado ahí por error. Era un mueble con espejo biselado, patas torneadas y una cerradura de latón que Pilar abrió cada mañana durante 2 décadas. Pesaba lo suficiente como para que 2 hombres lo movieran con esfuerzo. Alguien lo había empujado hasta el pasillo sin decirme una sola palabra. Me quedé frente a él durante un momento que no supe medir. Luego llamé a Gerardo Fuentes, el vecino del cuarto, que tenía una furgoneta pequeña y que era de esas personas que no hacen preguntas cuando ven que la situación no las necesita. Nos llevamos el armario al trastero del apartamento. No dije nada a Álvaro sobre lo que sentí en ese pasillo. Escribí la entrada esa noche, sábado 15 de enero de 2022, las 11:20 de la mañana. Armario trasladado al rellano sin comunicación previa al propietario. Vanessa ausente durante toda la visita. Álvaro sin mencionar el mueble en ningún momento. El cuaderno fue creciendo a lo largo del año con una regularidad que nunca busqué, pero que tampoco me sorprendió. En marzo, una visita dominical terminó con Vanessa saliendo de la cocina para decirme, delante de Álvaro, que habían empezado a usar el salón para sus actividades laborales y que necesitaban privacidad los fines de semana por la tarde. Le recordé con toda la calma disponible que el contrato me garantizaba acceso sin restricciones. Me miró de una manera que no era exactamente irritación, sino algo más calculado, como si mi respuesta fuera un obstáculo que tendría que resolver por otro camino. Álvaro miraba la televisión apagada. Anoté esa noche, domingo 20 de marzo de 2022, primera vez que invoca necesidad de privacidad como argumento de exclusión. Primer uso de actividad laboral como justificación de acceso restringido. Lo que aprendí en décadas de pericias judiciales es que los documentos más útiles no son los que recogen momentos dramáticos, sino los que registran la cadencia.
la repetición que convierte un hecho aislado en un patrón demostrable. Un juez no condena por un número sospechoso en un balance. Condena cuando ese número aparece 15 veces en 15 balances distintos. El cuaderno no era un registro de agravios personales. Era, sin que Vanessa lo supiera, un informe pericial en construcción. Y los informes periciales se construyen con paciencia, no con urgencia. En junio de 2022 ocurrió algo que no esperaba y que merece ser contado con precisión. Fui un martes por la tarde a buscar documentación fiscal que guardaba en una caja en lo que había sido mi estudio. Al llegar al portal y pulsar el timbre, nadie respondió. Esperé. Volví a pulsar. Silencio. Saqué la llave original y subí. Al introducirla en la cerradura comprobé que no giraba. Habían cambiado el bombín sin avisar al propietario. Me quedé en el rellano con la llave inútil entre los dedos, escuchando el ascensor moverse 3 pisos más abajo. No llamé a Álvaro desde allí. Bajé a la calle. Caminé hasta el banco del parque frente al portal y estuve sentado 20 minutos mirando la fachada del edificio. Lo que sentí no era exactamente rabia. Era más parecido a una confirmación fría, como cuando en una auditoría encuentras el apunte que llevas semanas buscando. No hay sorpresa, solo reconocimiento. Aquí está, exactamente donde calculé que tenía que estar. Luego llamé a Álvaro. Me han cambiado la cerradura. Silencio breve. Ah, sí, es que la cerradura vieja daba problemas. Te mando una copia. ¿Cuándo me avisaste de que ibas a cambiarla? Otro silencio. Se nos pasó, papá. Esta semana te la mando. Colgué. Anoté la conversación esa misma tarde con la mayor fidelidad posible. Martes 14 de junio de 2022, 5:52 de la tarde. Primera modificación de cerradura sin notificación previa al propietario. Posible incumplimiento de cláusula segunda del contrato de cesión. La copia de la llave llegó 9 días después en un sobre sin remite, depositado en el buzón del apartamento. Sin llamada, sin explicación. Como el recibo de una factura menor que alguien salda porque sabe que está pendiente, no porque sienta que debe algo. La guardé en el cajón del escritorio junto a las demás y anoté también eso. Cada detalle tenía su entrada. Cada entrada tenía su número. El resto de ese año transcurrió con una lentitud particular que, al recordarlo ahora, tiene la textura de los periodos que uno vive en modo de observación sostenida, presente, atento, sin reaccionar todavía. Fui a la casa en 5 ocasiones más antes de que terminara diciembre. En 4 de ellas hubo material suficiente para el cuaderno. Nada escandaloso visto desde fuera. Todo perfectamente coherente dentro del patrón que llevaba meses construyéndose ante mis ojos. En octubre estuve 10 días en Madrid por un encargo pericial de cierta envergadura. Un caso de desvío de fondos en una empresa de distribución del sector alimentario que requería concentración completa. Durante esos 10 días, ni Álvaro llamó ni yo llamé a Álvaro. Cuando regresé a Salamanca y revisé el cuaderno con algo de distancia, advertí algo que no había percibido mientras lo vivía desde adentro. La frecuencia de las entradas se había acelerado desde la primavera. Lo que al principio era una incidencia cada 3 o 4 semanas se había convertido en 1 o 2 por semana. El patrón no solo se sostenía, estaba escalando con una regularidad que habría resultado inquietante para cualquiera que supiera leer ese tipo de progresión. Hay personas que confunden la contención ajena con rendición. Es un error de cálculo frecuente, especialmente en quienes nunca han tenido enfrente a alguien con más años y más experiencia que ellas. Cada vez que yo no respondía, Vanessa interpretaba mi silencio como territorio ganado. Cada vez que me marchaba sin protestar, entendía que la posición conquistada era permanente y que podía seguir avanzando. Era un mecanismo que yo reconocía de memoria porque lo había visto funcionar exactamente igual en fraudes corporativos. La ausencia de resistencia no frena la escalada, la acelera. No era rendición lo que ella leía en mi silencio, era documentación, y el cuaderno de tapa marrón, al cerrar el año 2022, sumaba 72 entradas numeradas. 72 piezas que, examinadas individualmente,
no constituían nada definitivo. Reunidas y ordenadas cronológicamente, construían el expediente más limpio que había preparado en 3 décadas de profesión. Pero todavía faltaba el año más revelador, el que convertiría el cuaderno en algo que ningún abogado podría ignorar y ningún juez podría desestimar. El 2023 fue el año en que Vanessa dejó de disimular. No ocurrió de golpe. Nunca ocurre de golpe cuando alguien ha tardado 2 años en construir una posición de autoridad sobre un espacio que no le pertenece. Ocurre gradualmente, con la misma mecánica con la que una grieta avanza por una pared, invisible durante meses, y un día simplemente está ahí, de lado a lado, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que cruzó el punto de no retorno. La primera señal seria llegó en febrero. Me presenté un domingo a mediodía sin aviso previo, como me permitía el contrato, y Vanessa abrió la puerta con una expresión que no era sorpresa, sino otra cosa más definida, algo parecido a la irritación de quien encuentra un obstáculo donde creía haber dejado el camino despejado. Me dijo que tenían visita, que sería mejor que volviera otro día. Detrás de ella, en el pasillo, no había nadie. Le dije que no me quedaría mucho tiempo, que solo necesitaba revisar unos papeles guardados en el trastero. Cerró la puerta hasta dejarla entreabierta 3 centímetros y respondió: «Rodrigo, esta es nuestra casa. No puedes aparecer cuando te da la gana». Nuestra casa. Esas 2 palabras con ese artículo posesivo pronunciadas frente a mí, en el umbral de la vivienda que yo había comprado en agosto de 1998 con la corbata de rayas grises que me había regalado mi padre. Las escuché con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las archivé. Las anoté esa noche con una precisión que habría resultado clínica para cualquiera que hubiera leído por encima del hombro. Domingo 12 de febrero de 2023, 12:43 del mediodía. Primera negativa verbal explícita de acceso al sedente. Palabras exactas reproducidas entre comillas. Álvaro no visible durante el incidente. Ese registro era la 4ª cláusula del contrato activándose en tiempo real. Solo que Vanessa no lo sabía, porque nunca había leído el contrato. A lo largo de la primavera, las visitas se volvieron un ejercicio de resistencia que yo sostenía no por necesidad de entrar, sino por obligación documental. Cada intento de acceso que encontraba resistencia era una pieza más del expediente. Cada frase pronunciada por Vanessa que implicara titularidad sobre la vivienda quedaba registrada con su contexto, su hora y sus testigos cuando lo sabía. En mayo, durante una visita en la que Álvaro sí me abrió la puerta, encontré que la habitación donde yo solía guardar la documentación pericial más antigua había sido completamente vaciada y reconvertida en un espacio de almacenaje de cajas de Vanessa. Mis carpetas estaban en el suelo del trastero, sin orden, algunas con las tapas dobladas. Le pregunté a Álvaro cuándo habían tomado esa decisión. Me respondió que hacía tiempo que ese cuarto no lo usaba nadie. Lo usaba yo. «Papá, casi no vienes». Esa frase me la guardé sin responder, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta correcta no era verbal, era documental, y esa tarde, al llegar al apartamento, la añadí al cuaderno con una anotación lateral que decía simplemente: «Argumento de uso infrecuente, empleado para justificar modificación unilateral del espacio. 7º incumplimiento documentado de condiciones de cesión». Hubo un momento ese verano que vale la pena mencionar, y lo menciono porque sería deshonesto omitirlo. Era un jueves de julio, bastante tarde, y yo estaba en el apartamento revisando el cuaderno desde el principio, desde la primera entrada de junio de 2021, leyendo cada anotación en orden cronológico como si fuera el expediente de otro. Tardé casi 2 horas. Cuando terminé, dejé el cuaderno sobre la mesa y me quedé un rato sin encender la televisión ni el ordenador, simplemente sentado en el silencio del apartamento, con las ventanas abiertas al calor de la noche y el sonido lejano del tráfico. No voy a decir que no sentí nada. Sentí bastante. Sentí el peso específico de lo que significaba que mi propio hijo no hubiera pronunciado una sola frase de defensa en más de 2 años de entradas numeradas.
Sentí algo que no era exactamente tristeza, pero que ocupaba el mismo espacio. Y sentí por primera vez con claridad total que lo que estaba construyendo en ese cuaderno no era solo una herramienta jurídica. Era también la historia completa de una relación que se había ido vaciando por dentro sin que yo eligiera el momento exacto en que dejé de creer que podía recuperarse. Me permití esa hora. Luego cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. En agosto de 2023, recibí una notificación de la comunidad de propietarios del edificio. Alguien había solicitado formalmente cambiar la titularidad del nombre asociado al piso en los registros del administrador de fincas. El nombre propuesto era el de Álvaro Salcedo Ruano. La solicitud venía firmada por él con fecha del mes anterior. Era una maniobra menor en términos legales, porque los registros de la comunidad de propietarios no alteran la titularidad registral de una vivienda. Pero revelaba algo sobre el estado de la situación que resultaba más útil que cualquier argumento directo. Álvaro ya no pensaba en la casa como un uso temporal cedido por su padre. La pensaba como suya, y si él la pensaba suya, era porque alguien se la había hecho pensar de esa manera durante suficiente tiempo. Respondí a la comunidad con una carta breve en la que acreditaba mi condición de único propietario registral, adjuntando fotocopia del título de propiedad y aclarando que ninguna modificación de registros comunitarios había sido autorizada por mí. La carta llegó firmada y con acuse de recibo. Anoté la incidencia en el cuaderno con todos los documentos anexados. No informé a Álvaro de esa gestión. No era necesario informarle todavía. Septiembre y octubre transcurrieron con una calma que tenía en retrospectiva la cualidad de los silencios que preceden a los cambios de estación. Aparente estabilidad sobre una superficie que ya se ha movido por debajo. Reduje las visitas a la casa de manera voluntaria, no porque hubiera cedido, sino porque el expediente estaba suficientemente nutrido y cada visita adicional con incidente documentado era ya redundante. Tenía lo que necesitaba. Lo que faltaba era el timing. El contrato de cesión vencía el 28 de febrero de 2024. Esa fecha la tenía marcada en el calendario del despacho desde el primer día. A medida que se aproximaba, fui calculando los tiempos con la misma metodología que aplicaba a los plazos judiciales, sin precipitación, pero sin margen para el descuido. En diciembre llamé a Ernesto para una reunión de trabajo y le puse al tanto de todo el material acumulado. Llegué a su despacho con el cuaderno, con los documentos de la comunidad, con fotografías tomadas durante algunas visitas y con un resumen ordenado cronológicamente de los incumplimientos más relevantes. Ernesto escuchó sin interrumpir. Leyó varias entradas del cuaderno, examinó los documentos, luego dejó los papeles sobre la mesa y me miró con la expresión de quien confirma lo que ya sospechaba. El contrato vence en 2 meses. No hay renovación solicitada. La restitución es automática. Lo sé. Y tienes documentación de incumplimientos que habrían rescindido el contrato antes incluso del vencimiento. También lo sé. ¿Qué quieres hacer? Le expliqué lo que tenía en mente. Él tomó notas. Cuando terminé de hablar, hizo una pausa breve y dijo que era perfectamente viable desde el punto de vista legal y que la solidez del expediente hacía el proceso notablemente limpio. Me recomendó no actuar todavía, esperar a que el plazo venciera de forma natural el 28 de febrero, sin ninguna comunicación de renovación de ninguna de las partes, y luego iniciar la formalización de la reversión con toda la documentación en regla. El 28 de febrero de 2024 llegó un miércoles. Álvaro no llamó, Vanessa no llamó, nadie llamó a Ernesto, nadie solicitó renovación alguna porque nadie recordaba que existía un contrato que renovar. A las 12 de la noche de ese miércoles, sin ceremonia, sin testigos, sin que nadie en esa casa lo supiera, la propiedad quedó restituida de pleno derecho a su único y legítimo titular, a mí. Y entonces empezó la parte que más tiempo me llevaría a planificar. El 1 de marzo de 2024 entré al despacho de Ernesto a las 9:30 con el cuaderno, la carpeta azul y una lista de fechas ordenada la noche anterior.
Afuera llovía con esa persistencia horizontal que tiene la lluvia en Salamanca cuando el invierno todavía no suelta el paisaje. Trabajamos durante 2 horas largas. Lo que hicimos esa mañana no era jurídicamente complejo, pero requería precisión absoluta en la secuencia. Primero, la constatación notarial de que el plazo de cesión había vencido sin renovación escrita de ninguna de las partes. Segundo, la verificación de que la titularidad registral seguía siendo exclusivamente mía, sin alteración alguna. Tercero, la preparación del expediente completo de incumplimientos documentados como respaldo ante cualquier impugnación futura. Y cuarto, la redacción de la notificación formal de requerimiento de desocupación voluntaria, lista para ser enviada en el momento que yo indicara. En ese último punto fue donde Ernesto detuvo el avance. ¿Envío la notificación ahora? No todavía, me observó sin sorpresa. Lleva demasiados años trabajando conmigo como para confundir la pausa con la duda. Le expliqué que prefería esperar el momento adecuado. La documentación estaba lista, el expediente era sólido, pero existían circunstancias personales que convenía valorar antes de activar el proceso formal. Tomó nota en su libreta con su pluma de siempre y confirmó que cuando diera la orden, todo estaría en condiciones de proceder en cuestión de días. Salí a la lluvia con una sensación que no había experimentado antes en 30 años de trabajo, la de quien ha puesto en marcha algo silencioso que nadie más puede oír todavía. Los meses siguientes los viví en una especie de doble plano. Por fuera, la relación con Álvaro mantenía la apariencia de la normalidad gastada de cualquier padre e hijo con sus distancias acumuladas. Lo llamaba cada 2 o 3 semanas. Quedábamos a comer una vez al mes en un restaurante cercano al despacho, siempre sin acercarnos a la casa de la calle Arroyo del Berro. Eran conversaciones corteses y relativamente vacías, del tipo que sostienen 2 personas que comparten historia, pero que hace tiempo dejaron de construir nada juntos. Vanessa no aparecía en esos encuentros, lo cual me convenía por motivos que Álvaro no necesitaba conocer todavía. Por dentro, seguía midiendo los tiempos con la misma metodología que aplico a los plazos judiciales, sin precipitación, pero sin conceder ni un centímetro al descuido. El verano de 2024 fue caluroso y los encargos periciales se acumularon, como suelen hacer en julio y agosto, cuando los plazos que se retrasaron durante el año terminan por presionar al mismo tiempo. Agradezco ese tipo de trabajo en los periodos en que la cabeza necesita estar ordenada y ocupada. Los números no tienen motivaciones ocultas, no guardan silencio cuando deberían hablar, son exactamente lo que son, y eso descansa de una manera que pocas cosas consiguen. Fue en la tarde del jueves 12 de septiembre cuando Álvaro me llamó desde un número que no reconocí. Respondí sin saber quién era. Escuché su voz con un ruido de fondo que tardé un par de segundos en identificar. El pitido regular e intermitente de un monitor hospitalario. Me explicó con una calma deliberadamente construida que delataba exactamente lo contrario, que lo habían ingresado esa mañana por una crisis hipertensiva severa, presión arterial de 210/120 al llegar a urgencias. Lo habían estabilizado, pero los médicos querían tenerlo en observación 2 días más para ajustar la medicación y descartar cualquier complicación cardíaca asociada. Tenía 27 años. Para alguien de esa edad, una hospitalización de ese tipo produce un efecto que la experiencia acumulada atenúa con los años, pero que a los 27 golpea sin filtro. El descubrimiento brusco de que el cuerpo no responde a la voluntad cuando decide fallar. Escuché en su voz algo que no le oía desde niño, desde aquellas noches en que Pilar o yo íbamos a su habitación porque había tenido una pesadilla. Una fragilidad específica que los adultos no muestran voluntariamente cuando pueden evitarlo. Fui al hospital esa misma tarde. Estuve 2 horas con él. Hablamos poco. Me senté en la silla junto a la cama y él descansó con los ojos semicerrados mientras yo revisaba papeles en silencio, como si los años y todo lo que se había acumulado entre nosotros pudieran quedar en suspenso ante la presencia de un monitor y una vía intravenosa.
Vanessa llegó al cabo de una hora. Nos saludamos con la brevedad de dos personas que han acordado tácitamente no generar tensión en un lugar que no lo admite. Se sentó al otro lado de la cama y tomó la mano de Álvaro. Debo ser honesto en este punto, con la misma honestidad con que he contado todo lo anterior. Vi en ella algo que no esperaba encontrar, un miedo genuino. No el que algunas personas exhiben en los hospitales para ser vistas cuidando, sino algo más privado y menos controlado, la clase de miedo que se le escapa a alguien antes de que tenga tiempo de recomponerse. Lo vi en la manera en que apretó esa mano sin pronunciar una sola palabra. No alteró nada de lo que ya estaba en marcha, pero lo registré, como registraba todo. Al tercer día del ingreso, Álvaro me llamó desde la habitación con la voz de alguien que ha tomado una decisión después de darle muchas vueltas y ha encontrado finalmente el modo de pronunciarla. Papá, quiero pedirte que te vengas a vivir a casa, al menos mientras me recupero. No quiero que estés solo y yo tampoco quiero estarlo. Hizo una breve pausa antes de añadir: sé que las cosas con Vanessa no han sido sencillas, pero es tu casa también. Escuché esas tres últimas palabras con una atención particular. Tu casa también. No sabía cuánto de verdad contenían para él, ni hasta dónde alcanzaba su comprensión real de lo que significaban. Lo que sí supe, con una claridad que no admitía revisión, fue que era el momento que había estado calculando sin ponerle fecha todavía. Dame unos días para organizar mis cosas, respondí. Esa misma tarde llamé a Ernesto. Le dije que activara el proceso, que el plazo de notificación de desocupación voluntaria debía estar corriendo antes de que yo llegara a esa puerta con las maletas. Me preguntó la fecha en que pensaba presentarme. Se la di. Calculó en silencio unos segundos y confirmó que los tiempos cuadraban sin margen de error. Álvaro recibió el alta el lunes 16 de septiembre. Le confirmé que llegaría la mañana del martes 14 de octubre. Le dije que lo tenía anotado y que no cambiaría de planes. Colgué el teléfono y abrí el cuaderno por última vez. Anoté la entrada final con la misma precisión de siempre. Lunes 16 de septiembre de 2024. Proceso iniciado ante notario. Fecha de llegada confirmada. 93 entradas en total. 3 años, 3 meses y 16 días de registro ininterrumpido. Lo cerré. Lo coloqué en la carpeta azul junto al contrato original y guardé la carpeta en el maletín que no me separaría de las manos el día en que todo aquello llegara a su conclusión. Vanessa no sabía nada de eso. Álvaro tampoco. Pero el reloj llevaba semanas corriendo. Salí del apartamento a las 8 menos cuarto con 2 maletas medianas y el maletín de cuero marrón que llevo a todas las pericias judiciales desde hace 15 años. No era mucho equipaje para quien supuestamente iba a instalarse en una casa, pero no necesitaba más que eso para lo que tenía previsto. El taxi me dejó en la calle Arroyo del Berro a las 8:20. El cielo estaba bajo y gris, de ese gris uniforme que precede a la lluvia sin terminar de decidirse, y el aire tenía la humedad fría de los octubres de Salamanca que se meten por el cuello de la chaqueta antes de que uno pueda hacer nada. Saqué las maletas del maletero, pagué al conductor y me quedé un momento en la acera frente al portal, con el maletín en la mano, mirando la fachada del edificio. Había vivido en ese edificio 21 años. Pulsé el telefonillo de abajo. Tardó más de lo habitual en responder. Cuando lo hizo fue la voz de Vanessa, no la de Álvaro. ¿Quién es? Soy Rodrigo. Álvaro me espera. Silencio de unos 5 o 6 segundos que tuvieron una textura particular, la de alguien que calcula antes de hablar y decide no hacerlo. Luego el pitido del portal abriéndose. Subí con las 2 maletas por las escaleras porque el ascensor de ese edificio siempre fue lento y yo necesitaba los 30 segundos de subida para tener la respiración exactamente donde la quería. La puerta del piso estaba entreabierta cuando llegué al rellano. Empujé con la mano libre y entré. Vanessa estaba en el centro del pasillo. Había algo deliberado en su posición, como si hubiera calculado dónde situarse para ocupar el espacio de una manera que resultara inequívoca. Llevaba el pelo recogido y una expresión que no era la de quien acaba de abrir la puerta a alguien,
Era la expresión de quien ya tiene preparada la conversación que va a tener. «¿Qué es eso?», dijo señalando las maletas con un gesto del mentón. «Mi equipaje». «¿Tu equipaje?». No era una pregunta. Era una repetición que funcionaba como categoría, como si nombrar las maletas de esa manera las convirtiera en algo que requería justificación. Álvaro me pidió que me instalara aquí durante su recuperación. Quedamos en que llegaría hoy. Vanessa cruzó los brazos. Detrás de ella, al fondo del pasillo, apareció Álvaro en la puerta de la cocina. Llevaba ropa de estar en casa y tenía el aspecto de alguien que ha dormido mal varias noches seguidas. Me miró a Vanessa, volvió a mirarme. No dijo nada. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos sucedió con una velocidad que ahora, al recordarlo, me resulta difícil de ordenar con precisión. Vanessa comenzó a hablar con una intensidad que fue escalando sin pausa, que nadie le había consultado, que esa era su casa, que no iba a permitir que se instalara allí sin su consentimiento, que Álvaro no tenía derecho a tomar ese tipo de decisiones unilateralmente. Las frases se encadenaban sin espacio para responder, cada una un poco más alta que la anterior. Cogió la maleta pequeña con las 2 manos y la sacó al rellano. Luego fue a por la grande. «Fuera de mi casa. Aquí no vives tú». La segunda maleta aterrizó en el rellano con un golpe seco. Yo seguía de pie en el umbral con el maletín en la mano. La señora Dolores Castán, del piso de enfrente, había abierto su puerta. Me miró con una expresión que mezclaba la consternación con algo más antiguo, esa manera que tienen los vecinos de toda la vida de reconocer una injusticia sin saber cómo nombrarla. En el piso de abajo, alguien había parado de moverse. El matrimonio del tercero apareció en el hueco de la escalera unos segundos después, camino de la calle, y se detuvo un instante antes de continuar bajando con los ojos al frente, como quien finge no haber visto lo que acaba de ver. Vanessa estaba en el umbral señalándome la escalera con el brazo extendido. «Mi padre se muda aquí. Esta es su casa». Eso fue lo que dijo Álvaro. 4 frases. Las primeras en más de 3 minutos. Las pronunció desde el fondo del pasillo con una voz que no llegaba a ningún sitio, ni a Vanessa, ni a mí, ni a los vecinos que habían dejado de fingir que no escuchaban. 4 frases dichas desde lejos, desde la distancia exacta que separa a quien quiere parecer que interviene de quien ha decidido no hacerlo realmente. Vanessa ni se volvió a mirarlo. Yo tampoco le respondí. Me agaché, recogí las 2 maletas, las coloqué de pie una junto a la otra con cuidado, como si me tomara un momento para ordenar algo que nadie más en esa escalera habría ordenado en ese instante, y agarré el maletín. Luego miré a Vanessa directamente. No dije nada. No hacía falta decir nada. Tenía 53 años, 32 de profesión y el expediente más limpio de mi carrera dentro de ese maletín a 40 centímetros de su mano. Todo lo que había que decir estaba ya dicho en papel, con firma notarial y número de protocolo. Bajé las escaleras despacio. Cuando salí a la calle, la señora Dolores seguía en el umbral de su puerta. Me miró con esa gravedad silenciosa de quien ha presenciado algo que no debería haber ocurrido. Luego entró y cerró sin ruido. Llamé a un taxi desde la acera. Llegó en 8 minutos. Durante esos 8 minutos estuve de pie junto a las maletas sin sentarme en el banco del portal, porque sentarme habría parecido rendición y yo no tenía ninguna rendición que comunicar. Miré la fachada del edificio con la misma calma con que se mira un expediente que está a punto de cerrarse. En el taxi, camino del hotel, encendí el teléfono y revisé los mensajes de Ernesto. Había uno enviado a las 7:45 de esa mañana que decía: «Todo en orden. El plazo notificado vence el viernes 25. El lunes siguiente puede proceder el oficial». Lo leí 2 veces. Lo guardé en la carpeta de mensajes importantes que mantengo organizada con la misma lógica con que archivo documentación pericial. Luego apoyé la cabeza en el respaldo del asiento y cerré los ojos durante el resto del trayecto. No dormí. Solo dejé pasar el ruido de la ciudad, mientras calculaba en silencio lo que quedaba exactamente por delante. 11 días.
El hotel estaba a 15 minutos de la calle Arroyo del Berro. Subí a la habitación, coloqué las maletas junto al armario, puse el maletín sobre el escritorio y me senté en el borde de la cama. La habitación olía a limpio con ese fondo ligeramente químico de los hoteles de trabajo, un olor que conozco bien de años de desplazamientos por encargos periciales fuera de la ciudad. Álvaro me llamó 40 minutos después. No respondí. Me tumbé en la cama con la ropa puesta, mirando el techo de la habitación durante un rato largo. No pensé en nada concreto, o quizás pensé en demasiadas cosas a la vez para que alguna pudiera separarse del resto. Pensé en Pilar firmando con el vestido azul claro en agosto de 1998. Pensé en el armario de madera oscura esperando en el rellano un sábado de enero. Pensé en el cuaderno de tapa marrón con 93 entradas numeradas. Pensé en Álvaro al fondo del pasillo, con 4 frases que no llegaron a ningún sitio. A las 10:30 de la noche me incorporé, abrí el maletín y saqué la carpeta azul. Repasé el contrato una última vez, cláusula por cláusula. No porque necesitara verificar nada que no supiera ya de memoria, sino porque hay un tipo de certeza que solo se consolida cuando los ojos recorren el papel impreso y confirman que nada ha cambiado, que las palabras siguen siendo las mismas, que cada punto y cada coma sigue exactamente donde Ernesto los colocó. Todo estaba en orden. Guardé la carpeta, cerré el maletín y apagué la luz. Quedaban 11 días. El miércoles 16, Álvaro llamó 4 veces entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El jueves 17 llamó 3. El viernes 18 envió un mensaje de texto que leí en la pantalla sin abrir. «Papá, necesito que hablemos, por favor». No respondía nada. Había tomado esa decisión antes de llegar al hotel y no la iba a revisar. No era crueldad ni estrategia de negociación. Era simplemente que cualquier conversación en esos 11 días tendría un único efecto posible: interferir en un proceso que ya estaba en marcha con una precisión que no admitía ajustes de último minuto. Los plazos judiciales no se negocian por teléfono con la otra parte mientras corren. Eso lo sabía cualquiera que hubiera trabajado alguna vez con expedientes procesales. Yo lo sabía desde los 30 años. Ocupé esos días con trabajo. Tenía sobre la mesa un encargo pericial pendiente de una empresa constructora de Valladolid, cuyos socios llevaban 2 años disputando la valoración de activos para una disolución societaria. Era un expediente denso, con 4 ejercicios fiscales que revisar y una contabilidad que mezclaba con bastante creatividad los gastos personales de los socios con los operativos de la empresa. El tipo de trabajo que requiere concentración sostenida y que agradece un entorno sin interrupciones. Trabajé 8 o 9 horas diarias desde la mesa del hotel. Pedía el desayuno a la habitación, bajaba a almorzar al restaurante del edificio de al lado y volvía a subir antes de las 3. Por las tardes salía a caminar durante 1 hora por el casco histórico, no por ningún destino concreto, sino por el movimiento en sí, que es la única manera que conozco de mantener la cabeza ordenada cuando hay demasiadas cosas cargando sobre ella al mismo tiempo. Fue en una de esas tardes, el martes 22, cuando ocurrió algo que no había previsto. Caminaba por la calle Zamora cuando vi a Álvaro a unos 40 metros, saliendo de una farmacia. No me vio. Llevaba el abrigo azul oscuro que le había regalado yo el invierno anterior y tenía el aspecto de alguien que sigue moviéndose por la ciudad con precaución, sin el paso del que se ha recuperado completamente. Me detuve bajo el toldo de una librería y lo observé durante los segundos que tardó en alejarse en dirección contraria. Hay cosas que uno espera sentir en determinados momentos y que luego no llegan exactamente como las había imaginado. Yo esperaba indiferencia o quizás algo parecido a la resolución fría que había sostenido las semanas anteriores. Lo que sentí fue más complicado, una especie de peso en el pecho que no era arrepentimiento, pero que ocupaba el mismo lugar. Vi a mi hijo de 27 años caminando por una calle con el abrigo que yo le había comprado, sin saber lo que estaba a punto de ocurrirle, y durante unos segundos el expediente y el contrato y las 93 entradas del cuaderno dejaron de tener el peso ordenado que habían tenido durante meses y se convirtieron simplemente en lo que también eran:
el final de algo que había comenzado con él, aprendiendo a caminar en el pasillo de esa misma casa. Me quedé bajo el toldo hasta que dobló la esquina y desapareció. Luego seguí caminando. No lo menciono para que nadie piense que dudé de lo que estaba haciendo. No dudé. Pero sería deshonesto presentar esos 11 días como una espera fácil y sin fisuras, como si 30 años de profesión hubieran convertido el corazón en el mismo material que los expedientes. No es así. La diferencia entre una pericia judicial y lo que estaba viviendo es que en las pericias el nombre en el documento no es el de tu hijo. El jueves 24 por la noche no dormí bien. Me levanté a las 3:30, encendí la lámpara pequeña del escritorio y estuve 1 hora repasando mentalmente la secuencia del día siguiente. El vencimiento del plazo a las 12 de la noche, la llamada confirmada a Ernesto para el viernes por la mañana, la fecha del lunes 28 para la actuación del oficial. No era necesario repasar nada de eso, porque lo tenía memorizado con la misma exactitud con que memorizo los artículos del código contable que uso en los dictámenes. Era otro tipo de necesidad, la de recorrer el camino una vez más, antes de llegar al final solo para confirmar que el suelo sigue siendo firme bajo los pies. A las 5 de la mañana volví a acostarme. El viernes 25 amaneció con sol, lo cual resultó casi irónico después de una semana de cielos encapotados. Llamé a Ernesto a las 9:15. Me confirmó que el plazo había vencido sin que ninguna de las partes presentara escrito, recurso ni comunicación de ningún tipo. El expediente estaba completo. La orden de desalojo estaba firmada. El oficial actuaría el lunes 28 de octubre a partir de las 8 de la mañana. ¿Necesitas algo más de mi parte antes del lunes?, preguntó. No, está todo. Rodrigo. Hizo una breve pausa, del tipo que él hace cuando quiere decir algo que no forma parte del trabajo estrictamente. Lo has llevado bien. No respondí nada a eso. Nos despedimos y colgué. Esa tarde la señora Dolores Castán me llamó al móvil. Tenía mi número desde hacía años, porque en el edificio era el contacto de referencia para asuntos de la comunidad cuando Pilar y yo vivíamos allí. No me sorprendió que lo conservara. Era el tipo de mujer que guarda los números importantes en una libreta de papel y no los borra nunca. Me contó con voz directa y sin adorno que el miércoles anterior había visto a Vanessa en el portal hablando con otra vecina y que en esa conversación había dicho, con una seguridad que a ella le había parecido llamativa, que el asunto del viejo ya estaba resuelto y que nadie podía echarla de su casa. Me contó también que tenía grabado en el teléfono el vídeo de la mañana del martes 14, porque había salido a regar las macetas con el móvil en la mano después de recibir una llamada, y la escena la había dejado tan consternada que había seguido grabando sin pensarlo. Me preguntó si ese vídeo me servía de algo. Le dije que sí, que era más útil de lo que ella podía imaginar. Quedamos en que pasaría por su casa el sábado por la mañana para que me lo enviara. Eso es lo que me había preguntado Ernesto semanas antes, cuando le presenté el expediente. ¿Tienes testimonio visual del incidente? Yo le había dicho que era posible conseguirlo. No lo había confirmado porque no quería contar con algo que no tuviera todavía en la mano. Esa llamada de Dolores lo cambiaba. El expediente pasaba de sólido a impecable. El sábado fui a su casa. Era una mujer de 72 años, con el pelo blanco cortado corto y una manera de hablar directa que no perdía tiempo en rodeos. Me sirvió café sin preguntarme si quería y me puso el vídeo desde su teléfono. Duraba 47 segundos. Se veía con claridad la fachada del portal, las 2 maletas en la acera, y se escuchaba sin ambigüedad posible la voz de Vanessa pronunciando las palabras exactas que yo había anotado en la última entrada del cuaderno. Me lo envió al móvil en ese momento. Se lo agradecí. Me dijo que no tenía nada que agradecer, que había cosas que no estaban bien, y que cuando algo no está bien, hay que decirlo. Salí de su casa con el vídeo guardado y caminé hasta el hotel con las manos en los bolsillos de la chaqueta y el sol de octubre pegando de lado, bajo y limpio, como tiene el sol en Salamanca, cuando ya no quema, sino que simplemente ilumina. El domingo lo pasé en silencio. No trabajé.
No revisé papeles. Salí a desayunar. Compré el periódico. Lo leí sin retener gran cosa y lo dejé en el banco del parque cuando me levanté para volver al hotel. Por la tarde estuve sentado junto a la ventana de la habitación, mirando la calle sin pensar en nada concreto, con esa clase de quietud que llega sola cuando ya no queda nada que decidir y solo resta esperar que el tiempo haga su parte. A las 10:30 me acosté. El lunes 28 de octubre de 2024, a las 7:15 de la mañana, sonó el despertador. Me duché con agua fría, algo que no hago por costumbre, sino en los días en que necesito que el cuerpo responda antes que la cabeza. Me vestí despacio, pantalón gris oscuro, camisa blanca, la chaqueta azul marino que uso en las comparecencias judiciales cuando quiero que mi presencia comunique algo antes de que abra la boca. No era una elección inconsciente. Después de 30 años, uno aprende que la apariencia forma parte del lenguaje técnico, tanto como los documentos que lleva encima. Desayuné en el bar de abajo. Café solo y una tostada que comí sin prisa, leyendo los titulares del periódico sin retener ninguno. El camarero, un hombre joven con acento extremeño que me había atendido toda la semana, me preguntó si me marchaba. Le dije que ese mismo día, probablemente. Me deseó buen viaje con la amabilidad automática de quien lo dice sin imaginarse lo que significa en ese contexto específico. A las 7:45 salí a la calle con el maletín. Caminé hasta la calle Arroyo del Berro despacio, sin prisa, porque la prisa en ese tipo de mañanas produce el efecto contrario al que uno busca. El aire era frío y quieto, sin el viento de los días anteriores, y las hojas de los plátanos del paseo estaban secas y amarillas sobre el asfalto húmedo. Salamanca tiene esa cualidad particular en otoño de parecer una ciudad que sabe exactamente lo que es y no necesita demostrar nada. Llevo más de 50 años viviéndola y todavía hay mañanas en que eso me produce algo que no sé nombrar con precisión, pero que se parece al agradecimiento. Me detuve en el banco del parque frente al portal a las 8:10. Desde allí tenía visión completa de la fachada del edificio y del tramo de acera donde el coche oficial aparcaría. Saqué el maletín sobre las rodillas y lo abrí para verificar una última vez que todo estaba en orden. El contrato original con sello notarial, el certificado registral actualizado acreditando mi titularidad, el resumen del expediente de incumplimientos con las entradas más relevantes del cuaderno, transcritas en formato informe, la copia de la notificación de requerimiento enviada dentro del plazo legal y el teléfono con el vídeo de Dolores almacenado y respaldado en 2 sitios distintos. Todo presente, todo en el orden en que Ernesto y yo lo habíamos acordado para entregárselo al oficial si fuera necesario. Cerré el maletín. A las 8 en punto, apareció un vehículo oficial al final de la calle. Aparcó detrás del segundo árbol, a unos 20 metros del portal. Salieron 2 personas, un hombre de unos 45 años con el uniforme del Cuerpo de Agentes Judiciales y una mujer algo más joven que llevaba una carpeta bajo el brazo. Se detuvieron un momento en la acera consultando algo en esa carpeta. Luego se dirigieron hacia el portal con paso profesional y sin urgencia. El tipo de paso que tiene quien ha ejecutado ese tipo de diligencias suficientes veces como para conocer exactamente lo que le espera al otro lado de la puerta. Me levanté del banco y caminé hacia ellos. Buenos días, soy Rodrigo Salcedo Vega, titular de la vivienda. El agente, que luego se presentó como Rafael Coronado Medina, me confirmó el número de expediente y el número de protocolo notarial. Coincidían exactamente con los que llevaba en el maletín. Revisó mi documento de identidad, cotejó el nombre con la documentación de la diligencia y asintió con la brevedad de quien constata que todo está donde debe estar. Puede acompañarnos si lo desea, señor Salcedo, o esperarnos aquí. Los acompaño. Subimos los 3 juntos en el ascensor, que esa mañana tardó lo de siempre. El agente Coronado miraba al frente. Su compañera revisaba la carpeta. Yo miraba los números del panel luminoso cambiar del 1 al 3 con esa lentitud característica del ascensor que yo mismo había usado 1000 veces en los 21 años que viví en ese edificio. Llegamos al rellano del tercero.
La puerta del vecino del cuarto estaba entreabierta 1 centímetro, lo suficiente para que se escuchara el silencio deliberado de quien está escuchando sin querer ser visto. La puerta de enfrente, la de Dolores, estaba cerrada. Pero mientras el agente Coronado llamaba al timbre con 3 golpes pausados y oficiales, escuché el sonido inconfundible de alguien acercándose a una mirilla. Tardaron en abrir. Primero nada, luego pasos dentro del piso. Luego el sonido de la cadena de seguridad, que alguien había instalado en algún momento sin que yo lo autorizara y que anoté mentalmente como el último dato irrelevante de un expediente que ya estaba cerrado. Abrió Vanessa. Llevaba el pelo suelto y una ropa de casa que indicaba que acababa de levantarse o que había pasado la noche sin dormir bien. Abrió la puerta con el gesto de quien espera encontrar algo concreto y se detiene al ver algo distinto. Su mirada fue del agente Coronado a la mujer con la carpeta y luego a mí, que estaba ligeramente detrás y a la derecha, con el maletín en la mano y sin decir nada. Durante un segundo que tuvo una duración extrañamente larga, no dijo nada. El agente Coronado se identificó, mencionó el número de expediente y le comunicó que venía a ejecutar una orden de desalojo sobre la vivienda cita en esa dirección, de conformidad con la resolución notarial y el requerimiento de desocupación notificado en el plazo legal correspondiente. Le entregó el documento. Le indicó que disponía de 10 días hábiles para desocupar la vivienda con todas sus pertenencias y que transcurrido ese plazo se procedería a la desocupación forzosa si fuera necesario. Vanessa cogió el documento con los dedos como si el papel quemara levemente. Lo miró, no lo leyó, al menos no en ese primer momento, porque no se puede leer algo cuando los ojos no enfocan todavía. Lo sostuvo frente a ella y recorrió las líneas con una velocidad que no era lectura sino reconocimiento de que aquello era real y que tenía texto impreso y sellos y firmas y que no iba a desaparecer si lo miraba fijo. Álvaro apareció al fondo del pasillo. Me miró desde ahí con una expresión que contenía varias cosas a la vez y que no supe, ni quise, descifrar completamente en ese instante. El agente Coronado le repitió brevemente el contenido de la diligencia. Le preguntó si había entendido. Álvaro dijo que sí con una voz que sonó a la mitad de sí misma. ¿Tiene alguna pregunta sobre el procedimiento?, le preguntó Coronado. Álvaro negó con la cabeza. Entonces fue cuando Vanessa habló por primera vez desde que había abierto la puerta. Lo hizo con una voz que era más baja que en la mañana del 14 de octubre, como si el volumen fuera un recurso que ya no servía de nada frente a un papel con sello notarial. Esto no puede ser legal. El agente Coronado respondió con la paciencia específica de quien ha escuchado esa misma frase en distintas variaciones más veces de las que puede recordar, que el procedimiento era completamente legal, que la documentación estaba en regla, que si deseaba impugnarlo tenía derecho a hacerlo por los cauces correspondientes, y que disponía de asesoramiento jurídico para orientarse al respecto si lo necesitaba. Luego me miró a mí brevemente, con la neutralidad profesional de quien ha terminado su parte, y me indicó que el expediente quedaba ejecutado. Le agradecí con un gesto de cabeza. Coronado y su compañera se dirigieron hacia el ascensor. Los escuché bajar. Luego el silencio del rellano volvió a ocupar el espacio con esa pesadez específica de los silencios que siguen a algo que no tiene marcha atrás. Vanessa seguía con el papel en la mano mirando el suelo. Álvaro seguía al fondo del pasillo sin moverse. Yo seguía de pie en el rellano con el maletín, sin haber cruzado el umbral, sin haber dicho una sola palabra en todo el tiempo que había durado la diligencia. No era necesario decir nada. 30 años construyendo informes me habían enseñado que cuando el documento habla con claridad, cualquier cosa que añada la voz sobra. Bajé las escaleras solo. Bajé las escaleras de ese edificio por última vez como hombre, sin nada que reclamar en ellas, y salí a la calle con el mismo paso con que había entrado. El sol de octubre seguía pegando bajo y limpio sobre las fachadas de piedra. El agente Coronado y su compañera ya habían arrancado. La acera estaba vacía. Caminé hasta el final del bloque,
Doblé la esquina y me detuve un momento apoyando la mano en la pared de piedra fría. Respiré. No fue un momento dramático ni especialmente solemne. Fue simplemente el primer instante desde las 7:15 de la mañana en que nadie me estaba mirando y podía ser exactamente lo que era. Un hombre de 53 años que acababa de cerrar algo que llevaba 3 años abierto y que todavía no sabía con precisión qué iba a encontrar en el interior de sí mismo cuando terminara de procesar lo que acababa de ocurrir. Cogí un taxi de vuelta al hotel. Desayuné lo que quedaba del desayuno frío que habían dejado en la bandeja y me senté frente al ordenador a trabajar en el expediente de Valladolid. Estuve 3 horas con los balances sin levantar la vista. Cuando paré para comer, eran las 2:15 y Álvaro había llamado 4 veces. No respondí. Lo que supe de los días siguientes no me llegó directamente sino a través de 2 fuentes que no busqué, pero que tampoco rechacé. La primera fue Ernesto, que me llamó el miércoles 30 para informarme de que había recibido una consulta de un despacho de abogados de Salamanca solicitando copia del expediente notarial. Era el procedimiento habitual cuando la parte afectada buscaba asesoramiento jurídico para valorar posibles vías de impugnación. Ernesto les había facilitado la documentación correspondiente porque así lo establece el protocolo. Me comunicó también con la sequedad profesional que lo caracteriza cuando lo que tiene que decir resulta concluyente, que cualquier abogado que revisara ese expediente llegaría a la misma conclusión en menos de 20 minutos. No había nada que impugnar. El contrato era válido. El plazo había vencido sin renovación. La notificación se había cursado en tiempo y forma. Los incumplimientos documentados reforzaban la posición del cedente hasta el punto de hacerla inexpugnable. Era, en sus palabras exactas, un expediente sin grietas. La segunda fuente fue Dolores Castán, que me llamó el jueves 31 por la tarde con su manera directa de habitual. Me contó que la noche anterior había escuchado a través del rellano una discusión prolongada en el interior del piso. No pudo distinguir las palabras, pero sí los tonos. Vanessa, con esa intensidad ascendente que yo conocía bien, y Álvaro con una voz más baja que respondía en intervalos cortos. La discusión había durado cerca de 40 minutos, y luego se había hecho un silencio que, según ella, pesaba más que el ruido anterior. No le pregunté nada. La escuché, le agradecí la llamada y colgué. Me quedé sentado en la silla del escritorio del hotel con el teléfono sobre la mesa, mirando la pantalla apagada. Pensé en Álvaro con la voz baja respondiendo en intervalos cortos durante 40 minutos. Pensé en la diferencia entre lo que esa imagen me producía y lo que me habría producido 3 años antes, cuando todavía creía que el silencio de mi hijo era algo temporal, una fase, una cobardía pasajera que en algún momento cedería paso a algo más parecido a la verticalidad. 3 años de cuaderno con 93 entradas me habían enseñado que no era una fase, era un carácter, y los caracteres no se negocian. El viernes 1 de noviembre era festivo. Trabajé igualmente porque los expedientes periciales no distinguen calendario y porque el de Valladolid tenía un plazo que no se movía. Por la tarde, alrededor de las 6, Álvaro envió un mensaje que esta vez sí leí completo. Decía que habían hablado con un abogado, que entendía la situación legal, que no iba a contestar el expediente y que solo le pedía que le permitiera hablar con él antes de que todo terminara. Decía también en la última frase que lo sentía. Guardé el teléfono sin responder. Había algo en esa última frase que no era falso. Lo sentía probablemente. La pregunta que yo llevaba semanas sin hacerme en voz alta era qué exactamente era lo que sentía. Si lamentaba lo que Vanessa había hecho durante 3 años, o si lamentaba el resultado de haberlo consentido, que son 2 cosas completamente distintas y que no se resuelven de la misma manera. El arrepentimiento que mira hacia atrás y el arrepentimiento que mira hacia adelante tienen orígenes diferentes. Solo el primero sirve de algo. Los días 8, 9 y 10 transcurrieron con una calma que tenía la densidad específica de las vísperas. Reduje el trabajo al mínimo necesario. Salí más de lo habitual
y dormí mejor que en las semanas anteriores, lo cual me sorprendió, pero que al pensarlo tenía su lógica. Cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer y ya no queda ninguna decisión pendiente, el cuerpo descansa de una manera que no consigue cuando todavía está calculando. El lunes 11 de noviembre era el último día del plazo de desocupación voluntaria. Quedé con Ernesto a las 9 de la mañana. Me confirmó que no había recibido ninguna comunicación de impugnación y que el plazo vencía esa tarde a las 0 horas. Me entregó una copia de la resolución final y la llave maestra que yo había depositado en su despacho como medida de custodia preventiva semanas atrás. Llegué a la calle Arroyo del Berro a las 4 de la tarde. El portal estaba abierto. Subí por las escaleras despacio, con el maletín en una mano y la llave en la otra. En el rellano del tercero había 3 cajas de cartón apiladas junto a la puerta que alguien había bajado ya y que esperaban ser recogidas. La puerta del piso estaba cerrada con llave, pero sin cadena. La abrí. El silencio de la vivienda era distinto al de otras veces. No el silencio de una casa habitada cuyos ocupantes están en otra habitación, sino el silencio específico de un espacio que acaba de quedar vacío y que todavía no ha encontrado su propio tono. Los muebles que Vanessa había traído ya no estaban. Los que seguían eran los que siempre habían sido de la casa. La estantería del pasillo, la mesa del comedor, 2 sillas en la cocina, el sofá del salón con la tapicería original que Pilar había elegido en una tarde de sábado en una tienda del centro que ya no existía. Y en el salón, en el rincón junto a la ventana que daba a la calle, estaba la silla. No la silla de cara a la pared como la había encontrado en alguna de las últimas visitas. Alguien la había colocado de nuevo mirando hacia el centro de la habitación, hacia la ventana, hacia donde siempre había estado. No sé si fue Álvaro quien la movió antes de marcharse, o si fue una coincidencia de la mudanza. Nunca lo pregunté, pero estaba ahí en su sitio, como si los 3 años anteriores hubieran sido un paréntesis que la propia casa había decidido cerrar por su cuenta. Me quedé de pie frente a ella un momento. Luego dejé el maletín en el suelo. Me senté en el sofá y me quedé mirando esa silla durante un tiempo que no me di. Afuera, en la calle, pasaba el ruido ordinario de una tarde de lunes en noviembre. Dentro, solo el silencio de una casa que volvía a ser mía y que todavía no sabía lo que eso significaba para lo que quedaba por delante. Esa noche dormí allí por primera vez en 3 años y medio. Los primeros días después de recuperar la casa, los pasé en una especie de silencio activo que no tenía nada que ver con el descanso. Me levantaba temprano, abría las ventanas de cada habitación en orden, como si el aire nuevo necesitara entrar de manera sistemática y no arbitraria. Y luego me sentaba en la cocina con el café mientras escuchaba los sonidos del edificio despertar. El ascensor, los pasos en el piso de arriba, la radio de algún vecino filtrándose por las paredes, con esa tenue familiaridad de los sonidos que uno ha oído tantas veces que ya no los distingue hasta que desaparecen y luego vuelven. La casa tenía marcas de los 3 años y medio de ausencia que iban apareciendo a medida que la recorría con atención. Una mancha en la pared del pasillo que alguien había intentado cubrir con pintura del color equivocado. Un rayón en el suelo de la entrada que el parqué original no tenía. El grifo de la cocina con una presión distinta a la que yo recordaba porque habían cambiado el cartucho sin consultar al propietario. Pequeñas alteraciones que no constituían daño grave, pero que hablaban de 3 años de uso sobre algo que no era de quien lo usaba. Las anoté. Por hábito, supongo. Algunas cosas no se desactivan. Álvaro llamó el martes 12 por la mañana, luego el miércoles. El jueves envió un mensaje que decía que necesitaba hablar, que había cosas que quería explicar, que era su padre y que no podía simplemente desaparecer de su vida sin darle la oportunidad de decirle algo. Lo leí en la pantalla del teléfono apoyado en la encimera de la cocina con la taza en la mano, con esa clase de calma que ya no cuesta sostener porque ha pasado suficiente tiempo procesando lo que hay debajo de ella. No respondí. No era indiferencia. Sería más fácil que fuera indiferencia, porque la indiferencia no pesa. Lo que yo sentía era algo más complicado y más honesto.
la certeza de que cualquier conversación en ese momento llevaría inevitablemente al mismo lugar al que llevan todas las conversaciones que comienzan con «necesito explicarte». Ese lugar donde las explicaciones funcionan como sustituto de los hechos, donde las palabras se colocan delante de las acciones para que resulten menos visibles, donde quien pide disculpas espera que quien las recibe haga el trabajo de decidir que son suficientes. Yo había tomado ya mi decisión. No era una decisión tomada con rabia, que es la más fácil de revisar y la más frecuente de arrepentirse. Era una decisión tomada con la misma frialdad con que se cierra un expediente cuando todos los datos están sobre la mesa y el análisis está completo. Los expedientes cerrados no se reabren por petición de la parte evaluada. Se reabren cuando aparece evidencia nueva que cambia el cuadro de manera sustancial. En 3 años de cuaderno con 93 entradas, no había encontrado ninguna evidencia de esa clase. El viernes 15 llamó desde un número desconocido. Lo reconocí por los primeros 3 segundos de silencio antes de que hablara, un tic que tiene desde niño cuando está buscando las primeras palabras de algo difícil. Colgué. Esa tarde fui a la ferretería del barrio y compré un bombín nuevo y una cerradura de seguridad adicional para la puerta principal. Los coloqué yo mismo, con las herramientas que guardaba en el trastero, desde antes de que nadie lo convirtiera en almacén ajeno. Tardé 40 minutos. No porque fuera complicado, sino porque el marco había cedido levemente con el paso de los años y convenía dejarlo perfectamente ajustado. Algunas cosas sí responden exactamente a lo que uno espera de ellas. Guardé las llaves viejas en un sobre y las metí en el cajón del aparador del pasillo, el mismo donde mi padre había guardado aquel contrato de arrendamiento cuando yo tenía 12 años. No sé por qué elegí ese cajón. Quizás porque los lugares donde se guardan las cosas que ya no sirven, pero que tampoco se tiran, tienen su propia lógica, que no siempre admite explicación racional. En los días siguientes, fui devolviendo la casa a lo que había sido antes, no de manera sentimental, sino práctica. Cada mueble en su posición original, el trastero ordenado con la documentación pericial recuperando el espacio que le correspondía, las marcas de la pared del pasillo corregidas con el aparejo correcto. El sillón que había encontrado girado hacia el rincón lo moví hacia el centro de la habitación el segundo día, con la misma naturalidad con que se endereza algo que está torcido. Solo después, cuando me senté en el sofá y vi el salón completo desde ese ángulo, advertí que llevaba más de 3 años sin verlo así. Parecía una habitación distinta. Hubo una noche, el jueves 17, en que me desperté a las 4 de la madrugada con una claridad repentina y sin procedencia, que me dejó un buen rato mirando el techo en oscuridad. No era angustia ni ningún estado que yo pudiera nombrar con facilidad. Era algo más parecido a una pregunta que no había terminado de formularme y que el sueño había decidido sacar a la superficie sin consultarme. ¿Qué clase de hombre iba a ser desde ese momento en adelante, en esa casa, con ese silencio específico, que no era el silencio de antes, sino uno nuevo, que todavía no había aprendido a habitar? No encontré respuesta ordenada esa noche, solo la pregunta, que siguió presente cuando me levanté a las 6 a preparar el café. Ernesto me llamó el lunes 18 para confirmar que el expediente quedaba archivado y que no había habido acción legal por parte de la otra parte dentro del plazo posible. Me preguntó, con la discreción de siempre, cómo estaba. Le dije que bien. ¿De verdad?, respondió con ese tono suyo de quien no acepta la respuesta automática como respuesta real. Estuve un momento antes de contestar. De verdad, sí, aunque bien no significa lo mismo que antes. Él no añadió nada a eso. No hacía falta. Fue en esa misma semana, cuando empecé a pensar con seriedad en algo que había estado rondando desde el fondo sin que yo le diera forma todavía. La casa en sí misma, y lo que significaba seguir viviendo en ella. Caminaba por las habitaciones y me preguntaba si lo que sentía en esos pasillos era pertenencia o memoria, y si era memoria, si esa memoria era una razón para quedarse o precisamente lo contrario. Pilar había dicho al firmar en aquel despacho con el calor seco de agosto:
esta casa la compraste tú con lo que ahorraste antes de conocerme. Tenía razón. La compré con el ahorro de 6 años de trabajo antes de que ella existiera en mi vida. La habité con ella 21. La cedí al hijo de los dos con un contrato que nadie leyó. La recuperé sola, con 53 años encima y una pregunta de madrugada sin respuesta. La casa era mía, pero ya no era lo que había sido. Y esas dos cosas podían ser verdad simultáneamente sin que ninguna anulara a la otra. El miércoles 20 de noviembre, 21 días después de volver a dormir bajo ese techo, me senté en la mesa del comedor con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo y escribí el borrador de una carta para Álvaro. No la carta definitiva, solo el borrador, porque ciertas cosas necesitan ser escritas primero con todo lo que sobra y todo lo que duele, antes de poder encontrar la forma exacta que deben tener. La carta definitiva tiene que ser lo que debe ser, no simplemente lo que uno siente en el momento en que la escribe. Tardé casi 2 horas en redactar ese borrador, luego lo doblé, lo guardé en el cajón del aparador junto a las llaves viejas y apagué la luz de la cocina. Afuera empezaba a llover con esa insistencia horizontal de los noviembres de Salamanca que no avisa antes de llegar. El borrador estuvo en el cajón del aparador durante 4 días. No lo releí durante ese tiempo. Hay documentos que necesitan reposar antes de ser revisados, igual que hay balances que conviene cerrar la noche anterior para que los números no estén todavía cargados con la urgencia del momento en que fueron escritos. El miércoles 24 de noviembre de 2024 abrí el cajón, saqué el papel doblado y lo leí de principio a fin sentado en la mesa del comedor con la misma atención con que reviso un dictamen que no he redactado yo. Sobraban cosas. Había párrafos enteros que eran más descarga que comunicación. El tipo de escritura que sirve para vaciar, pero no para transmitir. Los tachué con una línea limpia y sin vacilación. Quedó bastante menos de lo que había escrito, pero lo que permanecía tenía el peso exacto que debe tener una carta que no busca ser respondida, sino simplemente recibida. La copié a mano en una hoja nueva. Decía en síntesis que lo ocurrido no era consecuencia de un error puntual, ni de una decisión tomada en un momento de debilidad, sino el resultado acumulado de 3 años de elecciones cotidianas. Que él había elegido el silencio de manera sistemática, en cada momento en que ese silencio tenía un coste visible para otro, y que callarse no es neutralidad sino posición. Que yo no iba a ser su apoyo económico, su respaldo legal ni su red de seguridad en los años que vinieran, no como castigo pasional, sino como consecuencia directa y lógica de haber comprobado durante 37 meses qué lugar ocupaba yo en su orden real de prioridades, que lo quería con la certeza con que se quiere a alguien que ya no forma parte de la vida cotidiana, que es un querer genuino, pero que no obliga a ninguna proximidad ni a ninguna disponibilidad. La última línea decía: lo que no te di cuando crecías no puedo dártelo ahora. Y lo que sí te di, incluida esta lección, ya está pagado. La doblé en 3, la metí en un sobre blanco, escribí su nombre en el exterior con la misma letra firme que había usado para anotar 93 entradas en el cuaderno de tapa marrón, y la dejé en la bandeja junto a la puerta de entrada. La envié el jueves 25 por la mañana, certificada con acuse de recibo. No esperé respuesta porque los cierres son exactamente lo que son, con respuesta o sin ella. Hay personas que entienden esto desde el primer momento. Hay otras que lo entienden solo cuando ya no queda otra interpretación posible. En cualquier caso, la comprensión del destinatario no altera la naturaleza del documento. En los días que siguieron, retomé la pregunta que llevaba semanas viviendo entre el fondo de la conciencia y la superficie de cada mañana. ¿Qué significaba continuar en esa casa? No era una pregunta únicamente sentimental, aunque tuviera capas que lo eran. Era una pregunta concreta sobre el presente y sobre lo que vendría. ¿Qué vida quería construir en los años que me quedaban y si esas paredes específicas encajaban en ella, o si se habían convertido, sin que yo lo hubiera elegido del todo, en el archivo físico de algo que ya no admitía capítulos nuevos? Pilar llevaba 5 años y 7 meses muerta.
Lo pensé con esas palabras precisas, sentado en el sillón un domingo de finales de noviembre, con la luz de la tarde entrando baja y larga por la ventana. En ese tiempo, había vivido en la memoria de esa casa de maneras distintas, sin haber decidido conscientemente ninguna de ellas. Primero con el peso inmóvil del duelo, que no sabe cómo moverse. Luego cediendo las paredes, porque la soledad necesita hacer algo concreto para no paralizarse. Luego recuperándolas, porque era lo correcto y tenía los instrumentos para hacerlo. Pero en ninguno de esos 5 años había elegido genuinamente qué quería para lo que vendría a continuación. Siempre había un plazo activo, una gestión pendiente, un expediente que reclamaba atención. Ahora no había ningún plazo. Solo la pregunta, y por primera vez en mucho tiempo, el espacio suficiente para responderla sin interferencias. Llamé a Ernesto el lunes 2 de diciembre. Quedamos el jueves 5 a las 10. Me senté en la misma silla donde me había sentado en febrero de 2021 y le dije directamente lo que había resuelto. Quería poner la casa en venta, sin prisa, con orden. Precio de mercado, proceso limpio, sin ninguna cláusula que me atara a ella después. Me estudió un momento sin hablar. ¿Estás seguro? Completamente. No hizo reflexiones sobre si era precipitado o conveniente esperar. Ernesto lleva demasiados años leyendo a las personas que se sientan al otro lado de esa mesa, como para confundir las decisiones que todavía están siendo tomadas con las que ya están tomadas. Me dio el nombre de un agente inmobiliario de su confianza, anotó lo necesario en su libreta con la pluma de siempre y me confirmó que cuando diera la orden, todo quedaría tramitado con la misma limpieza de siempre. Me levanté para marcharme. En la puerta me detuve un momento. Ernesto, cuando redactamos el contrato en febrero de 2021, ¿pensabas que llegaríamos hasta aquí? Dejó el bolígrafo sobre la libreta sin escribir nada y sostuvo la pregunta unos segundos con la mirada fija en el papel. Luego levantó la vista. Pensaba que habías estudiado la situación con más cuidado del habitual y que si algún día llegabas hasta aquí, estarías en condiciones de continuar. Salí a la calle con esa frase guardada en un lugar que no era solo la razón. La casa se puso en venta antes de que terminara diciembre. El día de la firma con el agente, un martes gris de mediados de mes, llevé el maletín de cuero marrón una última vez a esa dirección. No porque lo necesitara para ningún trámite, sino porque cerraba un arco que tenía sentido al completarse. Había llegado allí el 14 de octubre con ese maletín y las maletas en la acera, y la última vez que entraba como propietario activo, lo hacía también con él, sin audiencia, sin necesitar que nadie presenciara nada. Recorrí las habitaciones antes de que llegara el agente. El salón estaba casi vacío. En el rincón junto a la ventana estaba la silla en su sitio, mirando hacia el centro de la habitación como siempre había mirado. Me detuve frente a ella el tiempo suficiente para reconocer exactamente lo que era. No un símbolo, ni ninguna clase de reliquia. Solo una silla que Pilar había elegido un sábado en una tienda del centro que ya no existe, en una tarde de la que no queda más registro que la memoria, porque no todas las cosas importantes generan documentación. Me la llevaría al apartamento nuevo. Firmé a las 12 del mediodía, ninguna cláusula de retorno, ninguna condición suspensiva, ningún plazo de arrepentimiento más allá del estándar legal. Solo una firma sobre un documento que cerraba definitivamente lo que hacía tiempo había dejado de ser lo que fue. Salí sin mirar hacia atrás porque no había nada que revisar en esa dirección. Lo que quiero que permanezca de esta historia no es el desalojo, ni el contrato, ni el cuaderno con sus 93 entradas numeradas. Es algo más sencillo que todo eso, que 53 años de vida y 32 de oficio te enseñan a distinguir con claridad entre lo que es recuperable y lo que ya es definitivo. La casa era recuperable, el tiempo perdido no, y lo que un hijo decide ser cuando nadie lo fuerza a hacer nada en particular, eso tampoco tiene vuelta atrás. Eso es lo que le dejé como herencia real, no las paredes, la certeza de que las consecuencias no negocian. En los primeros meses del año siguiente, me mudé a un apartamento pequeño con una terraza que da a un patio interior
donde crece un naranjo que no pedí, pero que estaba ahí cuando llegué. Como ciertas cosas que uno no elige, pero que terminan siendo exactamente lo que necesitaba. La silla de Pilar está en el rincón del salón nuevo, en su sitio, mirando hacia la ventana. Hay mañanas en que me siento frente a ella con el café y pienso en todas las firmas que he puesto sobre papeles a lo largo de 53 años. La primera escritura de la casa, con la corbata de rayas que me regaló mi padre. El contrato de cesión que nadie leyó, la carta certificada con acuse de recibo y la última firma de venta, limpia, sin cláusula de retorno, sin condición ninguna. 4 papeles. 4 momentos distintos del mismo hombre. El primero lo firmé creyendo que construía algo permanente. El último lo firmé sabiendo que lo que dura de verdad no son las paredes, sino lo que uno decide hacer cuando descubre, sin posibilidad de error, quién tiene realmente enfrente. La silla sigue aquí, y esta vez nadie la va a mover de su sitio. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.